bien, ya estamos de regreso junto a todos ustedes aquí en tu conexión matinal a través de TVR. Fíjese que estamos ya a menos de un mes, o un mes justo, ¿ah? ¿Qué fecha hoy, señor director? ¿22 de agosto? Exactamente, estamos casi a un mes exacto de la llegada de la primavera, esta estación que es tan romántica, que es tan linda, que es tan iluminada, pero que sin embargo trae aparejado otro tipo de temas como son las alergias estacionales, de lo que hablaremos con la fonoaudióloga Nicole Vargas. ¿Cómo estás, Nicole? Bienvenida a tu conexión matinal. Hola, muy buen día a todos en el estudio y a todos en casa. Nicole, a ver, primero explicar un poquitito por qué nos dan estas alergias estacionales, qué significan físicamente. Sí, para empezar, bueno, las alergias en general son una reacción del cuerpo, de nuestro sistema de defensas, para protegernos de agentes patógenos externos. Ya. En esta oportunidad, claro, las alergias estacionales, por ejemplo, se deben al polen. También hay personas que tienen alergia a la caspa de los animales o también a los ácaros del polvo. Y por ende, nuestro cuerpo toma la reacción de defenderse y aparecen las llamadas alergias. Ok, ahora Nicole, cuéntanos una cosa. ¿Una alergia es considerada una enfermedad o no? ¿Es una condición así como decir yo soy crespo, yo soy liso, yo soy negro, yo soy amarillo? ¿O es una enfermedad? Es más bien una condición que es manejable a través de, por ejemplo, medicamentos y algunos cuidados que podemos tener para evitar estas reacciones alérgicas de sobremanera, es decir, hacer que sean más pequeñas. Ya, perfecto. Ahora, cuando tú tienes una alergia, ¿cuánto tiempo debes aproximadamente esperar que la padezcas? Digamos, la pregunta en el fondo es un poco, Nicole, una alergia, si yo nací alérgico a algo, ¿soy alérgico hasta mi muerte? ¿O hay periodos en la vida en que se me pasa? Puede haber periodos en los cuales soy más alérgico y otros en los que soy menos alérgico. Y tiene mucho que ver con la exposición que tengo a lo que yo soy alérgico. Perfecto. Por eso es importante tener algunos cuidados. Por ejemplo, si una persona es alérgica a los ácaros de polvo, lo ideal es que en casa se haga una limpieza profunda para evitar los síntomas de esa alergia. Ya. Perfecto. Ahora, ¿por qué estamos hablando de alergias un mes antes que llegue la primavera? ¿Las alergias se mantienen durante todo el año en algunos casos o estamos hablando de un clima que todos lo sabemos en esto de la ebullición, estamos en el calentamiento global y tal vez el clima los árboles, las flores están floreciendo antes? ¿Por qué estamos ya preocupados en la última semana de agosto de lo que pasaría a partir de la última semana de septiembre, si finalmente igual falta un mes? Efectivamente, tal como lo comentas, debido a los cambios climáticos y estas olas de calor que hemos tenido, se han adelantado algunos procesos de polinización, y además que igualmente en invierno hay algunas especies que polinizan. Por ejemplo, los cipreses están en plena polinización y esto puede afectar a las personas que tienen alergias al polen. Perfecto. Oye, cuando me hablas de alergia al polen, o sea, básicamente todo lo que sucede en las estaciones un poquito más cálidas, no el verano, pero en la primavera, cuando está la polinización, básicamente ahí está todo el tipo de las alergias. O sea, siempre la alergia es al polen. Porque mira, Nicole, déjame completarte la pregunta. Porque si yo tengo una alergia a un ácaro, si yo tengo una alergia a una picadura de un insecto, eso me puede pasar en invierno, en verano, en otoño, en lo que sea. En cambio, las alergias estacionales son las que se provocan con el polen, o hay otros
elementos que tenemos que cuidar? Mayormente se deben al polen y por lo general estas personas que son alérgicas al polen de alguna especie vegetal son alérgicas a otras cosas como por ejemplo a los mismos ácaros del polvo o a caspas de los animales. Ok. Una persona alérgica al polen, no sé si está dentro de tu rango de conocimiento, pero ahí por ahí que puedes ayudarnos. Una persona que es alérgica al polen, ¿también podría ser más alérgica o tener reacciones más fuertes a una picadura de abeja? Efectivamente, eso escapa un poco de mi competencia profesional, Ya. así que no podría darte una respuesta certera. Perfecto. Ahora, ¿cómo podemos prevenir las consecuencias de estas alergias adelantadas? Sí, las consecuencias pueden ser múltiples, por ejemplo, a nivel de nariz, a nivel de garganta, a nivel de oído. Por ende, es muy importante que las personas en casa que sean alérgicas, que tengan conocimiento de su alergia, se cuiden desde mucho antes, cuando inicien los síntomas, que pueden ser múltiples. Sequez de la garganta, mucha mucosidad a nivel de nariz, incluso molestias en el oído, como por ejemplo taponamiento, picazón e incluso dolor. Entonces, la recomendación es que, por una parte, consuman sus medicamentos recetados por el médico, por supuesto, que se mantengan hidratados, ya que esto de las alergias son inflamaciones que tenemos dentro de nuestras estructuras anatómicas. Ya. Y que tengan ciertos cuidados. Si ven que la reacción es mucha, por ejemplo, dolor de oído, mucha picazón, mucha mucosidad, ir al médico a consultar. ¿El estornudo es un síntoma? En algunos casos sí, puesto que sufren mucha picazón y la tos y el estornudo pueden ser reacciones de la alergia. Nicole, también me llamó mucho la atención que dijiste taponamiento. Cuando tú sientes un oído tapado, han venido varios expertos acá al canal, al mismo set, a explicarnos que normalmente es el cerumen que se te va juntando, que tiene que sacártelo un otorrinolaringólogo, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cómo se podría producir un taponamiento por alergia? Sí, bueno, como le comentaba anteriormente, la garganta, la boca y el oído por dentro están conectados. Ya. A través de una estructura que se llama la trompa de Eustaquio. Trompa de Eustaquio. La misma, estimado, muy bien. Están conectados. Entonces, cuando tengo una irritación en la laringe, que es la garganta, o tengo una irritación a nivel de la nariz, lamentablemente me puede perjudicar en los oídos y por ende voy a sentir tapado por la misma mucosidad, por esta inflamación, y puedo tener esta sensación de estar escuchando menos, de tener un tapón, la misma picazón e incluso dolor. Perfecto. Ahora, Nicole, ¿cómo se puede eliminar, digamos, el malestar? Porque tú te has dado cuenta que hay mucha gente que hace esto, aprieta la nariz, exhala y como que se te destapan los oídos. Esto juega en contra del tímpano, juega en contra de la audición en sí. Porque en ese minuto es como que se te pasa por un minuto el taponamiento, como que estás en una nube. Sí, efectivamente, esa técnica es la técnica de Valsalva y es muy útil, ya que me ayuda a equiparar las presiones y un poco esta presión que genera la inflamación. Ya. Entonces, en ese sentido, hacer esta maniobra o tragar e incluso bostezar me puede ayudar con ese taponamiento tan característico de las alergias estacionarias. Pero tiene un pero, ¿o no? No debe hacerse digamos, de manera indiscriminada, porque efectivamente este cambio de presión tan brusco del oído puede afectar mi tímpano, incluso llegar a perforarlo, romperlo, y eso de verdad que es muy doloroso. Y por lo mismo, apenas uno tiene estos síntomas, es recomendable ir al médico.
O sea, si tú sientes que este taponamiento está más, no sé, de un día, de 2 días, ¿en qué minuto vas al médico? ¿O vas desde el primer minuto? ¿O si no se te pasa en una semana? ¿Cómo lo enfocarías? La recomendación es que si el segundo día sigue este taponamiento, no cede, por ejemplo, cuando yo trago, tomo agua, bostezo o hago la maniobra que tú comentabas, ir al médico y consultar. Sobre todo si tiene dolor y picazón asociado. Perfecto. Oye, ¿hay alguna manera de protegernos? Bueno, a corto plazo me imagino que es esto, ir al médico, qué sé yo, pero a largo plazo, ¿cómo nosotros podemos evitar que de alguna forma en el futuro, en años venideros, sigamos siendo personas tan susceptibles a padecer este tipo de situaciones, sobre todo en primavera? Bueno, las personas que tienen una alergia declarada claramente tienen que tener siempre sus medicamentos y estar tomándolos en las dosis correspondientes. También formas útiles de evitarlo es, por ejemplo, el uso de mascarillas, la exposición no tan directa al polen, tal vez evitar determinados horarios del día en donde sabemos que la polinización ambiental es mayor, por ejemplo, al mediodía. Okay. Y evitar entonces los focos también donde tengamos exceso de vegetación. Ok, esto incluye todo tipo de vegetación, no sé, hay algo que acá en Santiago se estila mucho decir plátanos orientales. Ese es un tipo de árbol que he visto bastantes personas que se sienten afectadas. Sí, tiene bastante polen esa especie en específico. Tiene entonces, bastante polen. Ahí está el punto de los árboles, ¿verdad? Exacto, de los árboles y también de las flores y otro tipo de vegetación. Es el polen el agente al cual nosotros somos reactivos y nos provoca esta alergia. Oye, ¿y esto cambiaría, por ejemplo, si estamos con otro tipo de árbol o todos tienen polen? Sí, la gran mayoría de la vegetación tiene polen. Okay. Y se ve este polen más segregado, distribuido en el aire en esta época que se nos está acercando, que es la primavera. Ok. Ahora, Nicole, ¿qué pasa si definitivamente me hice un daño? Me hice un daño en el tímpano. ¿Qué pasa si me hice un daño en la garganta? No sé, me parece a mí que el tímpano es más delicado que la garganta, ¿no? Sí. En el sistema nariz, boca, oído, me parece que el oído es el más delicado. ¿Qué pasa si definitivamente me queda algún mínimo daño en este sector? ¿Cómo lo recupero? ¿A dónde se va? ¿Con quién se habla? ¿Qué especialista? Bien, lo primero es que los signos de alerta clave son el dolor y, por ejemplo, si hay pérdida de algún líquido, por ejemplo, pus, materia o sangre, ya sea del oído, de la nariz o directamente de la garganta. Primer signo de alerta: consultar inmediatamente a un médico, ojalá otorrinolaringólogo, pero de no estar disponible, medicina general igual es idóneo asistir. Por otra parte, si hay algún tipo de pérdida auditiva, por ejemplo, derivada de esta alergia estacionaria, va a ser transitoria. Uno controla la alergia y esta pérdida auditiva que uno pueda ser susceptible desaparece. Ahora, ya si hay un compromiso, por ejemplo, del tímpano, que el tímpano se rompe, ahí es un poco más lenta la recuperación, pero las personas vuelven en algún momento a su umbral auditivo normal, vuelven a escuchar con total normalidad. Aunque el tímpano esté roto. El tímpano tiene que regenerarse en algún momento y cuando llega ese momento, cuando se cicatriza, vuelve la audición a su nivel normal. ¿Cuánto tiempo se demora en repararse esto? Es relativo. Puede ser un par de semanas hasta unos cuantos meses, unos 3, 4, incluso 6 meses. Ok, ahora Nicole, aclárame otro punto que está un poco rozando esto, pero ir al fonoaudiólogo es como ir al psicólogo, al kinesiólogo, que es un tratamiento de varias sesiones
y que te van entrenando, ejercitando, etcétera, etcétera, o es ir a que te pongan una inyección y se pasa? Bueno, la fonoaudiología aquí en estricto rigor tiene muchas áreas. Unas áreas, por ejemplo, de rehabilitación del lenguaje, del habla, que son como tú comentas, varias sesiones, se requiere un trabajo más continuo. Pero dentro del área de la audiología, que es la cual estamos tratando ahora, consiste principalmente en realizar exámenes auditivos, prevención y promoción de la salud auditiva. Entonces, en ese caso, suelen ser pocas sesiones y más que nada la consulta puntual. Y en ese caso estamos como un profesional de apoyo del otorrinolaringólogo. Esto tiene el mismo tema con las ISAPRES y con FONASA, que a veces no está cubierto o que hay que dar boleta y ir a reembolsar. Toda esa historia es como los kinesiólogos y los psicólogos, que hay ISAPRES que sí, hay planes que no, ¿sí? Efectivamente está sujeto al plan de salud de las personas, la cobertura de fonoaudiología, así como de otros profesionales de la salud. ¿Cómo nos damos cuenta, Nicole, cuando necesitamos a un fonoaudiólogo? Dentro del área auditiva, que es la que nos estamos refiriendo ahora puntualmente, por ejemplo, cuando sentimos que hay pérdida de la audición, y también por otro lado asociado puede ser pérdida del equilibrio. Ahí yo sé que debo acudir a un fonoaudiólogo y solicitar una evaluación completa para determinar qué está ocurriendo. ¿Fonoaudiólogo también ve el equilibrio? Efectivamente, dentro del área de la audiología también nos ocupamos del equilibrio. Ok, una última pregunta, señor director, porque ya tenemos que cerrar, Nicole. ¿Cómo me doy cuenta que tengo menos capacidad auditiva? Si, por ejemplo, no me acuerdo cómo era hace 20 años. O sí, la gente tiende a decir, oye, escucho menos que hace un tiempo atrás. ¿Cómo me doy cuenta? ¿O es porque estuve en un parlante muy fuerte o cómo? La gente se suele dar cuenta de si está escuchando más o menos. Okay. También algo muy característico, signos que podemos ver, por ejemplo, en personas mayores o en niños, suben mucho a la televisión, hablan muy fuerte, y incluso a veces no entienden lo que tú les estás diciendo debido a esta dificultad auditiva. Ok. Nicole, gracias por haber estado con nosotros. Muy valiosa tu información, que estés muy bien. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Adiós, que estés bien. Ahí estaba entonces la fonoaudióloga Nicole Vargas aclarándonos qué puede hacernos daño y qué no en primavera a nuestro sistema auditivo. Vamos a un corte y regresamos.